Y como todos, éramos la segunda generación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, entonces por ahí a lo mejor había algunas carencias, pero esas mismas carencias hacían, y yo creo que es lo que hace que un ser humano o una persona trate de buscar las cosas por sus propios medios para poderse superar. Carla Michelle Rosas Virgilio nace en Guadalajara, Jalisco, un 16 de febrero de 1987. Mi familia está integrada tengo 5 hermanos, 3 de ellos son hombres, 2 son mujeres, mi mamá. Mi papá falleció hace ya 24 años. Mi mamá es comerciante, tengo 2 hermanos que estudian la preparatoria y 2 hermanos menores que estudian la primaria. Mi infancia sin duda fue muy bonita. Fue una infancia donde jugábamos en las calles bebe leche, jugábamos stop, jugábamos el fútbol callejero, practicábamos o nos reuníamos con nuestra familia los domingos para jugar lotería, para compartir un rato con nuestros familiares, con mis primos. Tengo muchos primos, la gran mayoría de mi edad o un poco más chicos que yo, pero éramos bastantes primos de parte de la familia de mi papá, entonces podíamos reunirnos con ellos los fines de semana y la pasábamos muy agradable. Ya estudié en la preparatoria número 12, en la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, y sin duda fue una etapa muy divertida, muy padre, llena de muchas y grandes amistades, y las grandes amistades que hoy tengo todavía a lo largo de estos años. Con ellas me llevé 8 amigos a los cuales todavía sigo viendo, con los cuales todavía seguimos conviviendo. La etapa en la preparatoria me orilló un poquito a lo que hoy me apasiona, que es la política, porque me metí un poco en la preparatoria en el comité de la UDG y formé parte de una plantilla en la cual yo era la secretaria general en esa generación de la preparatoria número 12. Me defino como una persona con mucha fortaleza, con mucha pasión, con mucha entrega. Me gusta mucho lo que hago, me apasiona lo que hago y cada día trato de esforzarme por ser una mejor persona y por ofrecer la mejor versión de mí en cada uno de los aspectos, tanto profesionales como laborales y personales. En la preparatoria, si todos lo recordamos, a lo mejor en los últimos semestres había unas materias que se llamaban las optativas. Cuando yo decido la optativa de Ciencias Sociales, en Ciencias Sociales me descubro afín a Ciencias de la Comunicación porque me gustaba redactar noticias, me gustaba estar informado y me gustaban las noticias, ¿no? Entonces esto me hace que yo decida estudiar Ciencias de la Comunicación. Cuando ya tenía que buscar una universidad para poder estudiar Ciencias de la Comunicación, lo primero que se me había ocurrido o que yo había pensado junto con otra persona fue buscar una universidad cercana a nuestras casas para no tenernos que alejar, porque las universidades, en la Universidad de Guadalajara eran un poco alejadas de la zona metropolitana de Guadalajara. Eso nos lleva a cruzarnos con la Universidad de Enrique Díaz de León. Después de llegar a la Universidad de Enrique Díaz de León y ver el plan de estudios a mí sí me logra convencer y atrapar. Yo me inscribo a UNEDEL y mi otra compañera decide estudiar en otra universidad la misma licenciatura. Siempre lo tuve muy claro. Cuando salí de la prepa sabía que quería estudiar Ciencias de la Comunicación. Cuando entré al primer semestre a Enrique Díaz de León a Ciencias de la Comunicación y algún profesor nos llegaba a preguntar que dónde nos visualizábamos o qué queríamos hacer dentro de los siguientes 3, 4, 5 años o ya una vez egresados, siempre dije que quería dedicarme a la producción de noticias, tanto en televisión como en radio.
como todos, éramos la segunda generación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, entonces por ahí a lo mejor había algunas carencias, pero esas mismas carencias hacían, y yo creo que es lo que hace que un ser humano o una persona trate de buscar las cosas por sus propios medios para poderse superar. De entrada a la escuela, la Universidad Enrique Díaz de León estaba ubicada en un plantel muchísimo más pequeño, éramos menos estudiantes, los estudiantes se conocían de todas las licenciaturas, el coordinador en aquel entonces era el licenciado Alberto Velasco, que aún sigue siendo docente en la escuela, los otros maestros que aún todavía recuerdo estaba Lalo Castillo, que recuerdo fue la primera clase que nos dieron a las 7 de la mañana y nunca se me va a olvidar que nos ponía demasiado nerviosos y en la primera clase a más de alguno hizo llorar porque te ponía de repente a hablar 40 segundos, háblame de la pluma y véndeme la pluma y dime qué hace la pluma, y tú en 10 segundos decías, pues la pluma nada más me sirve para escribir y ya no tengo unas, pero es parte del aprendizaje que en algún momento se lo das y dices, bueno, gracias a él recordé o aprendí estas cosas, ¿no? Al maestro Alberto Velasco, porque nos enseñó parte de la legislación de los medios y después nos dio comunicación política, una materia que me gusta mucho, y yo hoy todavía me puedo acercar al maestro Alberto Velasco y platicar, y es una persona a la cual le sigo aprendiendo muchas cosas. Al maestro de televisión, Miguel Valerio, que aunque nos dio solamente un semestre, sin duda lo hubiésemos aprovechado más si nos hubiera dado más semestres, pero en el semestre que nos dio clase, aunque para nosotros era demasiado que nos dejara un video por semana o a veces hasta 2 videos por semana y no entendíamos muchas cosas, después se lo agradecimos y estamos eternamente agradecidos, ¿no? Y podría recordar a lo mejor a muchos más, ¿no? Pero sin duda a lo mejor estos son los maestros que más me han marcado o que más me han dejado. Hay muchos momentos felices porque compartíamos muchos eventos, teníamos muchos eventos culturales que compartíamos no solamente la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, sino todas las demás licenciaturas, y como todos, éramos la segunda generación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, entonces por ahí a lo mejor había algunas carencias, pero esas mismas carencias hacían, y yo creo que es lo que hace que un ser humano o una persona trate de buscar las cosas por sus propios medios para poderse superar. En ningún momento flaqueé y en ningún momento quise quitarme o salirme de la universidad. Yo recuerdo que cuando entré en primer semestre en la universidad, me invitaron a formar parte de una estación de radio, estaba en parte yo de staff y de promoción. Fueron mis primeros inicios o mis primeros acercamientos hacia la radio, no era una radio de noticias, era una radio de una estación popera. Pero ahí empecé y digamos que a partir de ahí, desde el año 2005 a la fecha, sigo estando en el radar del radio. De mis compañeros de la universidad, yo creo que a la gran mayoría, ¿no? Fui concejal muchos años de ese salón. Posteriormente se incorpora a nuestro salón un nuevo salón que venía del turno vespertino. Al principio tuvimos a lo mejor por ahí una división de salones, puesto que éramos personalidades muy diferentes, pero recuerdo mucho a Paulina, recuerdo a Carmen, recuerdo a Andrés, Esmeralda, Octavio, Fernando, y recuerdo un sinfín de personas. Cuando uno egresa y cuando uno ya sale de la licenciatura, pues empieza una serie de cosas que hacer en cuestión de que cada quien tiene que trabajar, o que muchos ya no están en la ciudad, o que otros ya tienen a lo mejor compromisos porque ya están casados o ya tienen hijos, y eso complica un poco que podamos seguirnos viendo, pero en un 50% sí nos seguimos hablando. Pues me recuerda mucho los 4 años que compartimos juntos. Sin duda los años de la universidad son los que más se disfrutan por la cuestión de que aunque tienes compromisos laborales y tienes que cumplir con cosas laborales para poder solventar tu escuela, porque la gran mayoría de la gente que estudia en Enrique Díaz de León trabaja para poder solventar sus estudios, y eso es lo que lo hace gratificante al fin y al cabo al alumno, pues que pueda costear sus estudios y aún así se esfuerce por cumplir con sus tareas. Entonces nos resulta gratificante vernos superados y vernos a todos titulados
sino bien a todos, a la gran mayoría titulados y ejerciendo en lo que les gusta hacer, los medios de comunicación en sus diferentes aristas, ¿no? No solamente detrás de un micrófono o detrás de una cámara. Bueno, el acto académico sin duda fue satisfacción y es como soltar y quitarte un peso de encima y decir, por fin terminé después de 4 años de esfuerzo, de dedicación, de desvelo, de desmañanadas, de a lo mejor de pleitos escolares o de mucho trabajo en cuanto a la escuela. Fue gratificante para mí y terminar, llegar al acto académico y ya pues prácticamente la fiesta pues nada más se disfruta, ¿no? La fiesta sirvió como de disfrute, ¿no? Nosotros tuvimos 3 fiestas que pudimos disfrutar con otro grupo en algún momento en alguna de las fiestas, y la fiesta de generación pues nada más fueron nuestro grupo de egresados. Yo les comparto a mis alumnos porque ellos de repente comparten mucha información errónea o se comparten muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Y decíamos, ¿cómo es la manera adecuada de poder saber cuándo una información es verídica, cuándo una información es falsa, ¿no? Empiezo yo, después de que estaba tomando unas prácticas, estaba haciendo prácticas en una estación de radio, en Radio Fórmula, en un programa y que además tenían una revista, Análisis del Tiempo, y el programa se llamaba Actores Políticos. Ahí después de que empecé a hacer prácticas, íbamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Ahí me tocaba leer o comentar algunas de las notas más importantes del día. Esto conllevado porque yo trabajaba en una empresa de monitoreo de medios informativo. Primero empecé en monitoreo comercial, checábamos que los comerciales salieran pautados a la hora que tenían que salir. Después de pasar al área comercial me brinqué al área informativa. Esta área informativa, este monitoreo de medios informativo me sirvió porque me gustaban las noticias y esto me hacía que supiera y estuviera más informada de las noticias, ¿no? Después de estar ahí en Análisis del Tiempo, en Radio Fórmula, donde yo trabajaba en Antena Informativa, el dueño de Antena Informativa decide y se da cuenta en una plática que tenía demasiados comunicólogos en su empresa laborando y a él le gustaba también la cuestión de los medios de comunicación. Él decide entonces empezar un proyecto nuevo y nombrar o crear, más bien dicho, fundar una empresa encargada 100% a los medios de comunicación llamada Antena Noticias. Después de que forma primero la página de internet y que nosotros nutríamos con notas la página de Antena Noticias, él empezó con un proyecto y formó un programa de radio en AM, en Ciudad 1480, de 12 a 1 del mediodía. Era 1 hora de noticiero y era conducido por Esperanza Romero. Después de haber estado en Antena Noticias, en el noticiero que yo producía de 12 a 1, el noticiero empezó a tener éxito y por lo cual se decide abrir un nuevo espacio que era de 1 a 2 de la tarde, el cual estaba conducido por Jaime Barrera. Posteriormente a esto, al mes siguiente, empezaron una nueva emisión, o sea, eran ya 3 emisiones de Antena Noticias y era de 5 a 6 de la tarde. Esa emisión la conducía Elsa Marta Gutiérrez y Iván Mendo. Después estuvimos ahí 1 año en las 3 emisiones. Después de este año, Jaime Barrera decide o nos comenta que él tiene que dejar ya la estación, que ya no puede ser el conductor, porque Milenio tenía un proyecto nuevo, un proyecto de hacer una estación de radio y formar ahora sí lo que viene siendo un medio multiplataforma, que era lo único que le hacía falta a Milenio, porque Milenio ya tenía televisión, ya tenía internet, ya tenía periódico y nada más le faltaba tener un medio de radio, ¿no? Entonces, en ese inter, a mí Jaime me invita o me hace una propuesta, me dice, ¿qué pasaría, Michelle, si yo te invitara a formar parte de Milenio Radio? Cuando a mí me dice eso, yo le dije que gustosa y estaría muy encantada de poder estar en otra estación de radio y en otro proyecto nuevo, ¿no? Como viene siendo Milenio Radio. Eso se dijo en algún momento en agosto. Yo creí que no iba a pasar tan pronto,
pero él me habla nuevamente en octubre del 2011 y en octubre del 2011 me dice que es un hecho, que Milenio Radio empezaría a funcionar en noviembre, y es así como yo dejo Antena Informativa y Antena Noticias, una empresa en la cual laboré durante 5 años, y decido venirme a Milenio. Cuando yo llego a Milenio aquí en noviembre, llegué yo a Milenio el 4 de noviembre del 2011 y iniciamos transmisiones el 10 de noviembre del 2011. Tuvimos una semana muy pesada y una semana de bastante trabajo, porque fue conformar un grupo de 11 personas, nosotros éramos 11 personas en la producción, para el proyecto nuevo que era Milenio Radio, que era un noticiero en la mañana, uno al mediodía, uno en la noche, un programa deportivo y noticieros cortos cada hora en la hora, y además de todas las producciones especiales que se hacían para Milenio Radio. Sí, sin duda tienes que tener un rumbo fijo y una meta clara de qué es lo que quieres y hacia dónde quieres llegar. Que en el camino podrá haber muchos rutas o descalabros o a lo mejor altibajos donde digas, bueno, a lo mejor no era lo que yo quería o no era lo que yo esperaba, pero si tienes claro hacia dónde vas y hacia dónde te diriges, no hay por qué no alcanzarlo y lograrlo. Y claro, en algún momento, una vez que llegas a ese objetivo, te tendrás que plantear nuevas metas y nuevos objetivos para ver hacia dónde quieres llegar. Hoy tengo un rumbo primero en la parte profesional, estoy estudiando una maestría, primero quiero terminar mi maestría y hoy también pues estoy empezando una nueva experiencia y un nuevo camino laboral que es en la docencia, y me gustaría poder seguir escarbando y escalando un poquito más en ese aspecto, seguir superándome y seguir buscando nuevas metas y nuevos objetivos. El año pasado, en abril del año pasado, justamente en las vacaciones de Semana Pascua, a mí me invitan a formar parte, me preguntan primero si quiero o si me interesaría dar clases en una preparatoria, a lo cual para mí nunca me había pasado por la mente, debo de ser muy sincera, que no me había pasado por la mente poder estar delante o enfrente de 30, 40 personas para poderles impartir una clase. Entonces, cuando a mí me invitan a dar clases, yo voy a la entrevista, quedo en la entrevista, me hacen una serie de exámenes y aplico para dar clases en una preparatoria en el Cobaec, en San Sebastián, en Tlajomulco, y ahí empiezo cubriendo un itinerato de un maestro, de un docente, y empecé dando las materias de comunicación 1, comunicación 2 y taller de lectura y redacción, que todas estaban 100% alineadas con la licenciatura que yo había cursado, ¿no? Después de estar en Cobaec, se termina el itinerato, a mí me ofrecen poderme quedar, pero yo decido ya no quedarme porque me iban a dar otras materias que a mi gusto ya no eran tan afines a mi licenciatura. Me encuentro casualmente con un comentario de un docente, del profesor Miguel Valerio, donde hablaba de solicitud de maestros, ¿no? Que si les interesaba dar clases para unas licenciaturas. Cuando yo leo su comentario, me comunico con él y le mando un mensaje yo a él, y él me manda un correo donde me pone el correo de a dónde tengo que mandar yo mi currículum para poder aplicar al examen, ¿no? Entonces, después de que yo mando mi solicitud y mi currículum y la información que me solicitaron, recibo yo una llamada posterior de la Universidad Enrique Díaz de León para poder entrevistarme. Me entrevistan, me presentan el plan de estudios de las materias que yo podía impartir en la universidad. Después de que yo veo los planes de estudio, me citan después para una clase modelo, aplico la clase modelo y un día posterior, o no recuerdo si esa misma tarde, recibo una llamada de la maestra Miriam Cortés, donde me daba la bienvenida a poder impartir clases en la que era mi casa de estudios, y que hoy puedo compartir con algunos alumnos del conocimiento que yo adquirí en Enrique Díaz de León y del conocimiento que he adquirido a lo largo de mi carrera profesional. Para mí ha sido un gran orgullo, me llena de satisfacción poder regresar a las aulas ahora desde otra perspectiva. Claro que ves el mundo completamente diferente y claro que te das cuenta que la licenciatura es completamente diferente, porque anteriormente uno como alumno critica y cuestiona muchos aspectos en cuanto a la parte académica y en la parte de sus docentes, ¿no? Pero ya que estás del otro lado de la línea y que tú como docente te preparas, entonces tú
criticas también y le exiges tanto al alumno porque quieres que el alumno, así como tú preparas tus clases y así como tú te concentras o así como tú le dedicas 3, 4 horas a lo mejor a poder preparar un sinnúmero de clases a la semana, así tú también quieres que el alumno sepa y que tenga esa misma hambre con la cual yo entré y con la cual yo cursé los 4 años de licenciatura en Enrique Díaz de León. Hoy, ¿qué es lo que más me apasiona? Sin duda la radio. Me apasiona mucho poder producir, poder estar detrás de una cabina, poder estar haciendo un guión y poder estar informando a la gente, poder tener esa información. Bueno, la frase lo dice muy claro, ¿no? La información es poder y que los medios de comunicación sean la cuarta fuerza de poder en esta ciudad es importante, no solamente en esta ciudad, sino en el mundo, ¿no? Y me apasiona mucho poder compartirle a la gente o que la gente esté informada sobre los hechos que ocurren en nuestra ciudad. Si nos metemos y nos adentramos un poco ya a lo que viene siendo en realidad ya el boom del internet o lo que tuvo la generación del internet desde el 95 a la fecha, podríamos empezar a hablar ya de un sinnúmero de desinformación, ¿no? Yo les comparto a mis alumnos porque ellos de repente comparten mucha información errónea o se comparten muchas cosas que no son ciertas, ¿no? Y decíamos, ¿cómo es la manera adecuada de poder saber cuándo una información es verídica, cuándo una información es falsa, ¿no? Porque las redes sociales eso es lo que nos han orillado hoy a hacer, ¿no? Que mucha información sea completamente errónea, ¿no? Yo les decía, busquen la misma información y si la encuentran en 3, 4, 5 portales diferentes, en 5 fuentes distintas, entonces podríamos hablar de que la información puede ser cierta o puede ser errónea, ¿no? Ese es un gran error que cometen muchas empresas hoy al querer vender o inflar la información, porque muchas de las personas se quedan con una sola versión, nos quedamos con una sola parte sin tener esa hambre de querer investigar o de querer saber más allá si es cierto o si no es cierto y después qué más pasó con el tema. Nos quedamos con el qué y no con el por qué o para qué. Veo un México con hambre, veo un México con querer hacer algo, pero veo un México muy desubicado, porque nos hace falta un líder, alguien que nos pueda orientar, alguien que nos pueda decir hacia dónde queremos ir. Estamos moviendo masas, se está moviendo la gente de abajo quiere un cambio, pero no tenemos el rumbo fijo. Eso es por eso lo importante de tener claro hacia dónde queremos ir y hacia dónde nos queremos enfocar y hacia dónde queremos llegar. Yo sí creo que nos hace falta, además de hacer el cambio, que ya lo hemos hecho, ¿no? Porque si tú y yo lo vemos, a lo mejor muchas personas ya lo ven, desde la gente que ya sale a manifestarse, desde la gente que ya sale y alza la voz, desde aquellas personas que ya no se quedan en su casa cruzadas de brazos y desde esas personas que saben que el país está mal, no solamente Guadalajara, no solamente Jalisco, no solamente México, sino todo el mundo y no solamente yo en mi plano personal o yo en mi plano familiar o yo en mi plano profesional, sino estamos mal en muchos aspectos, pero no tenemos un rumbo fijo, aún seguimos llenos de desinformación y llenos de miedo, entonces sí necesitamos alguien, un líder o alguien que nos oriente o nosotros mismos organizarnos así como somos el México organizado y enfocarnos y saber hacia dónde queremos ir. Me gustaría ser recordada como una persona que luchó y como una persona que siempre se fijó y que tuvo claros sus ideales y que sabía hacia dónde se dirigía. Y una persona que nunca se cansó de seguir aprendiendo y una persona que nunca dijo, ya lo sé todo y ya no quiero saber más.